homogéneo. Pero cuando el medio no es homogéneo, se utiliza lo que llamamos el desplazamiento. Entonces, este es para campos, vamos a poner acá. Para medios homogéneos. Para medios homogéneos. Cuando estamos en una situación en donde el medio no es homogéneo, utilizamos lo que llamamos el vector desplazamiento. Ese vector desplazamiento es justamente a eso. Desplazamiento 1, desplazamiento 2, desplazamiento 3 y desplazamiento 4. Entonces, en función de ello vamos a hallar. ¿Por qué? Porque cuando es la misma, como el elemento de carga es la misma a un radio R, entonces lo que vamos a hacer es el campo que genera la carga es el mismo. Entonces ahí se va a diferenciar donde este E expresado de esta forma, hemos dicho que se expresa como E, ahí viene el E sub 1, E sub 1, el E sub 1, vamos a control C, control E, 2, control E, 3, control E. Listo. Pero en todo esto, el campo es el mismo. El campo es el mismo. ¿Por qué decimos el mismo? Justamente porque es homogéneo. La carga es la misma. La carga generadora es la misma. Entonces, en este caso, todos los E1, E2, E3 son los mismos. Entonces, a ver aquí, no, esto estaba mal. Este estaba mal. A ver, vamos a corregir. Aquí esto está mal. De aquí vamos a pasar a otro todavía. Como E, como S1, S1 es igual a S2, a S2 igual a S3, S2 igual a S3, igual a S4, igual a S4. Este es igual a E. Este es igual a E. ¿Qué viene a ser el E total? Entonces, ese va a ser igual a, reemplazando todo esto, vamos a tener que el E va a ser igual a factor D, ya, factor D, S1, S2, S3, eso. De S1, 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 más S2,
2, tres, eso, por pi medios RL. Control C, Control V. Y este es igual a lo que habíamos encontrado, el valor de la carga. El valor de la carga era el valor de la carga era 2pi, 2pi, 2pi A, el radio de la carga es 2pi A por L. Simplificando y teníamos, y el resultado nos daba justamente esto. Ya, de ahí viene, ahí está esto, bien. Ahora sí. Ahora sí. Ya, ahora sí está bien ya. Ahora está bien ya. LL se va y me queda ese resultado. Exactamente. Listo. Entonces, aquí por el vector unitario sí, 2pi, ya, listo. La parte B. En la parte B lo que estábamos determinando, hallando, era, era en la interfaz. Este valor, ¿de dónde viene? Este valor viene de lo siguiente. Aquí voy a hacer un dibujito con dos colores. Mejor así. Este es, ¿cómo se llama? El medio conductor. En chiquito voy a hacer. O mejor acá mismo, acá, acá. Listo. Voy a utilizar, voy a evaluar este entorno, como en cada caso. En ese entorno, cuando yo voy a observar, voy a ver que siempre en el medio, entre el contacto entre el medio conductor y el medio dieléctrico, hay un espacio vacío. Es algo así como que se les dijera lo siguiente. Este es el medio. Es el medio conductor, ¿ya? Y aquí el medio vacío. Voy a poner con rojo. Y este es el medio dieléctrico. Es el medio dieléctrico. Entonces, en ese entorno, la polaridad, la polarización, para cada caso, va a existir un E sub 0 y un E sub. O sea, aquí va a existir un E sub 0. Y aquí va a existir, como dice acá, el E sub U, el E sub I, referido a 1, 2, 3 o 4. Y este es el E sub 0. Entonces, de ahí viene que el vector de polarización, P, va a estar en función de esos dos. Por ahí que P se define de esta forma. Por ahí que P se define el medio dieléctrico menos el vacío. Y de ahí viene esa expresión. Como ella conocemos que es de esta forma, obtenemos este resultado. Entonces, al aplicar
En coordenadas cilíndricas esto es igual a, bueno, en coordenadas cilíndricas esta expresión es igual a menos 1 sobre R uno sobre R por la derivada, derivada. Bueno, la derivada es derivada parcial, pero como es solamente radial el fenómeno, vamos a poner derivada total. La derivada de radial de R por R por P, considerando que R y P son vectores. R y P son. Entonces, las componentes phi y z son constantes, porque el campo solamente es radial. Como el campo es radial, entonces las componentes phi y z son nulos. Pero bueno, bajo estas condiciones, la densidad en este punto, en el punto en que estamos considerando, esto va a ser igual a, ya, acá. La densidad superficial en este entorno no existe carga. En un dieléctrico no existe carga. Como no existe carga, todo esto se hace igual a 0. Igual a 0. Por consiguiente, cuando yo voy a integrar esto, este valor de ρ me va a seguir resultando, este valor, control C. ¿Por qué? Porque P no depende de R. P que depende de E no depende de R, por consiguiente va a ser igual a 0. Cuando yo voy a integrar esto, todo es una constante. Y la integral de una constante es igual a 0. Entonces, eso va a ser igual a 0. Entonces, la densidad volumétrica para un medio que varía radialmente, para un medio de polarización que varía radialmente, es igual a 0. Cuando yo voy a integrar esto, perdón, cuando yo voy a derivar con respecto a R, como todo es una constante, se hace 0. Por ahí viene que la densidad volumétrica de polarización en cada caso, porque esto se presenta en cada caso, esto se presenta en cada caso, en cada caso va a ser igual a 0, tanto para E1, E2, E3 y E4. Listo. Este es uno de los casos. Ahora, estamos hallando la densidad volumétrica. ¿Cómo hallamos para la densidad? Entonces aquí vamos a poner. Profe, una pregunta. Dime, En el caso, ¿por qué E1 es igual a E2? O sea, los campos son iguales. perfecta, buena la pregunta. Ahora te digo. Ya, la pizarra. Ya, acá. ¿Por qué
los campos son iguales. Ya. Lo que decía, no, el campo, esta definición, ¿qué me dice? Carga encerrada. En este punto, en cualquier parte de este punto, ¿a quién estoy encerrando? A Q. Voy a ponerle Q. Voy a poner Q mayúsculo. Voy a agrandarlo. En todo eso yo tengo a Q encerrado, ¿cierto? Tengo ahí a Q encerrado. Este Q me está generando el campo en todo el espacio, simétrico, ¿ya? Pero ese espacio no es homogéneo, ¿ya? El espacio es simétrico, sí, pero no es homogéneo. Entonces yo voy a hallar en esta parte, ¿ya? ¿En qué medio estoy? En esta parte, ¿ya? ¿Quién está generando el campo? Esta carga, en este medio. Por ahí que se utiliza la expresión, en ahí se diferencia el campo eléctrico con el desplazamiento eléctrico. Entonces, la ley de Gauss no solamente puede expresar en función de lo que es el campo eléctrico, sino de manera general en función del desplazamiento eléctrico. Porque esta expresión más general es esta. Ah, bueno, muy encerrado, muy encerrado. Listo. La expresión más general se expresa de esta forma. Lógicamente, ambos son vectores, ¿no? Entonces, cuando es una expresión más general, una particular, ¿qué quiere decir particular? Porque el medio es homogéneo. Quiere decir que todo el entorno tiene las mismas características. Pero en el caso que estamos evaluando, hay 4 dieléctricos distintos. Entonces, como hay medios dieléctricos distintos, entonces ahí es donde yo voy a utilizar la definición más general relacionado con la ley de Gauss referido al desplazamiento eléctrico. ¿Sí? Entonces, y como el desplazamiento eléctrico al definir es igual a la permitividad por el campo eléctrico, entonces ya pues defino. Ya. Y E1, vuelvo a decir, E1, E2, E3, al que yo le llamo, es el mismo. ¿Por qué? Porque ¿a quién estoy encerrando? A la misma carga. ¿Por qué E1, E2, E3, E4 es el mismo? Porque la carga encerrada es la misma. ¿Me entiendes? Ah, Me hace- Sí, profe, en ese dime, caso, dime, David, dime David, dime ya, David. en ese caso, digamos, como estamos sumando los desplazamientos, no serían integrales cerradas en la ecuación, en la Muy pizarra, bien, profe. muy bien, ya. Gracias Y por tu... No sería exactamente, pero el y total es integral cerrada. sí, el total sí sería integral cerrada, sino Exactamente. Y las los demás no componentes. serían integral cerrada. Sí. Gracias por tu... Te voy a regalar, te voy a regalar. Profe, tengo una duda, o sea, Dime. no entiendo, o sea, o sea, ahorita no la capto porque tienen que ser iguales, o sea, los Porque, campos. mira, vuelvo a decirte, Ya. ya, el campo a quién se debe, tú mismo. ¿A quién se Eh, debe un campo eléctrico? Se debe a A la él, carga, a a la una carga. carga. Ujú. Entonces yo te pregunto, ¿la carga es la misma para todas las regiones? Sí, Entonces por eso si el campo es igual. ya, sí, Ojo, profe. el campo, pero no el medio. Por eso utilizamos el desplazamiento eléctrico. ¿Me entiendes? Un Sí, campo se debe a una carga.
Exacto. E1 ¿a qué se debe? A la carga. E2 ¿a qué se debe? A la carga. E3 ¿a qué se debe? A la misma carga. E4 ¿a quién se debe? A la misma carga. El fenómeno está diciéndonos eso. Profe, ¿Entiendes? Dime, y en dime, este caso, Leoncio. ¿en qué influiría? Dime, Leoncio, dime, Leoncio. Dime. ¿El medio en qué influiría, profesor? Ya, vuelvo acá. Listo. Yo voy a hallar en algún punto de este medio voy a hallar yo el campo eléctrico. En este medio, justamente lo que me dice David, esto no vendría a ser integral cerrada, y gracias por eso le estoy regalando un punto. Esto sí es cerrada para el total, como lo que habíamos hecho en condiciones de frontera, solo hallo por partes, eso me faltó indicar aquí. Entonces, estas integrales son simplemente integrales dobles. Integrales dobles. Porque solamente se deben porque solamente se deben la borro y pongo integral doble. Listo. Ya, ahora sí. Ahora queda como corresponde. Y gracias, David. Entonces, vuelvo a decir, voy a hallar el campo aquí. ¿A quién se debe ese campo? A la carga, a la misma carga. Me voy a ir y voy a hallar en esta zona, en E2. Voy a hallar el campo. ¿A quién se debe? A la misma carga. Igual para 3 a la misma carga, para 4 a la misma carga. Entonces, el campo, ¿a quién se debe? A la carga. Por ahí que E1, E2, E3, E4 son los mismos. ¿Sí? ¿Eso se entiende, por favor? ¿Se entiende esto? Entonces aquí pondré, pues, porque E se debe a la misma carga. Eso. ¿Por qué se debe a la misma carga? Una Dime. consulta. En ese caso, solamente como el campo es para todos iguales, sin que dependa del medio en que esté, entonces más o menos entonces el desplazamiento del campo eléctrico serían diferentes por los medios nomás. Exactamente. Exactamente. Por eso que hay que saber cuándo se utiliza esta definición del desplazamiento, o sea, de la ley de Gauss, hay que entender cuándo se utiliza esta expresión a que estoy señalando acá. Esta cuándo se utiliza y esta cuándo se utiliza. Entonces, por eso digo, esta se utiliza cuando el medio es homogéneo. ¿Qué quiere decir medio homogéneo? Que no existe pues, E1, E2, E3, E4. Cuando digo homogéneo, quiere decir que E1, E2, E3 es sub 1, es sub 2, es sub 3. O sea, las permitividades son las mismas. Todo puede ser E sub 1 o puede ser otra permitividad, pero es homogéneo. Pero en este caso no es homogéneo, es heterogéneo. ¿Entendido? Entonces, esta expresión permite evaluar a este comportamiento de manera general. Esta es una expresión más específica, porque cuando yo hablo a un medio general en el espacio vacío, este es igual a E sub 0, o sea, a E sub 0 o sea, la permitividad en el vacío por el campo eléctrico, me refiero a eso. Entonces, de ahí voy a tener esta expresión. Voy a tener para una expresión en el vacío. Entonces, la permitividad va a estar orientada en el vacío.
Ahora, si es un medio donde el campo está en un medio dieléctrico, entonces es la permitividad eléctrica del medio. ¿Ya? Pero es para una expresión homogénea. Cuando decimos homogéneo, quiere decir la permitividad es la misma en el medio. La permitividad eléctrica es la misma en el medio. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Alguna otra duda? Pregunten. ¿Preguntas? ¿Queda claro, David? Esto, profesor. ¿Puede volver al gráfico, por favor? Porque creo que me confundí en... Ya, dime. Ya. ¿Dónde está la duda? Lo que estamos sumando es las superficies del cilindro, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, solo se debería sumar hasta el 3, porque un cilindro solo tiene 2 círculos y un rectángulo. Buena tu pregunta. Entonces, empezamos a evaluar el campo, ¿cómo estamos hallando? Para que te des cuenta. No has entendido lo que he comentado. Este es un cilindro, ¿cierto? El campo en un cilindro, ¿ya? Eh, a ver, el campo en su entorno, te pregunto, ¿es radial? ¿Es angular? ¿O es en función de la altura? O sea, ¿cómo varía el campo eléctrico? Voy a hacer un cilindro, voy a dibujar, ¿ya? Un cilindro voy a dibujar. Para Profe, que eso sería sea. radial, profe, en el caso de porque radial Ya, sería, porque eso es lo depende que de tenemos la que área. entender. Exactamente. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar. O sea, cuando yo hallo angularmente o cuando yo hallo en función de su altura o cuando yo hallo radialmente, eso me dice en el problema. Porque como yo tengo un eje, voy a poner acá voy a hacer en 2D. Bueno, check. Ya. Yo tengo aquí, bueno, voy a poner el cilindro, ¿ya? Ese mismo cilindro. Listo. Tengo ahí el cilindro, ¿ya? Este me va a generar un campo solo radial. Entonces ese campo radial quiere decir que de aquí van a salir todas las líneas, van a ser radiales. De aquí hasta. Todos van a ser radiales. Etcétera, etcétera. Los campos van a ser radiales. Por ahí que no se halla en función del ángulo polar o azimutal o de la altura, porque el campo no varía en ese sentido. O sea, no hay un campo que se oriente en ese sentido. No hay un campo que se oriente en ese sentido. ¿Por qué? Porque la carga, el cuerpo es cilíndrico y todo cuerpo cilíndrico emite campos radiales, no campos, y todavía es ahí está, interesante la pregunta. Dice, la definición dice, el cilindro es infinito. ¿Sí? ¿Qué pasa si este cilindro no fuera infinito? Yo tendría que evaluar en función. Sí, dime. Entonces, si el cilindro no fuera infinito, yo tendría que considerar como lo que dice Roger. Tendría que considerar los otros parámetros también. ¿Entendido? Como el cilindro es infinito, por ahí que solamente voy a hallar radialmente por el cilindro. Ahora, el problema eso dice, pues. El problema eso me dice. Consideremos un cilindro infinito.
de radio A. Es esa la condición. Entonces, en el examen les va a poner un cilindro finito, de radio A, de altura H, con esas características, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Ah, entonces, ¿cómo hallamos ahí? ¿Cómo hallamos ahí? La cosa se hace más interesante. La cosa se hace más interesante. Listo. Hasta ahí estamos claros. Ahora ya entendemos. Sí, ahora ya entendemos por qué somos radial. Sí, ahora entendemos por qué los campos son los mismos. Ah, ya es como dijo David, ¿no? Entonces, estamos considerando solo... Ah, ya entendí, profesor, gracias. Ok, ok. Que quede claro. Profesor, una consulta. Dime, Profesor, una consulta. dime, Elmer. Bueno, lo que entiendo es que en la carga es lo que todo el campo, en cualquier medio, lo que significa que el campo es homogéneo en todos los medios. Ya. Buena tu Profesor, pregunta. Mira, ya. ¿me escucha? Dime, ya. Repite tu pregunta. Profesor, Dime. Pregunta, Ya. pregunta. entonces, Pregunta, Elmer. No te estoy escuchando. Ya. Parece que tu señal está que se la corta. carga, la carga es homogénea. La carga es la misma. Sí. ¿Lo escribo? Ya. Escribe, Sí. escribe nomás. La Escribe, misma escribe. es la carga es homogénea en cualquier lugar de los medios. Exactamente. Sí. Por eso decimos, la carga es la misma. La carga es la misma. Acá tenemos. Acá. La carga es la misma. Entonces, acá yo que voy a hallar es el desplazamiento. El vector desplazamiento se desplaza solamente en una región, pero el campo eléctrico depende de ella. Ojo. Entonces, el desplazamiento, por eso decía que esta definición es más general. Esta definición es interesante, porque yo voy a evaluar el campo eléctrico de un elemento conductor, ¿ya? De un elemento conductor en distintos medios eléctricos, o en distintos medios dieléctricos. En este caso ha puesto 4, podría haber sido 3 o podría haber sido 2, pero distinto sería como el ejemplo 1. ¿Qué dice en el ejemplo 1? En el ejemplo 1 hemos considerado que este medio tenía 2 elementos de carga, carga 1, carga 2. Entonces, hay contrario a este, una cosa es que una carga, o sea, que un medio tenga 2 cargas distintas, ¿ya? A un medio que tenga una sola carga. Entonces, cuando se aplica la ley de Gauss, o sea, cuando yo tengo 2 cargas distintas, o sea, aquí carga 1 y aquí carga 2, no voy a poder aplicar la ley de Gauss, porque la ley de Gauss se hace para una carga homogénea. Es decir, para una carga homogénea, una carga encerrada. Una carga encerrada me va a dar un campo homogéneo. Pero en este caso la carga no es homogénea, está dividido en 2 tipos de cargas distintas. Entonces la ley de Gauss no se aplica, no puedo yo aplicar aquí. Eso les hubiera preguntado en el examen. ¿Ya? Pero esos 2 problemas son muy interesantes. ¿Ya? Uno es que la carga no es homogénea y otra que la carga es homogénea, pero el medio no es homogéneo. ¿Entendido? Sobre eso, como si serían 2 cargas y dos medios distintos en los medios, como usted estaba hablando del problema 1, en ese Ya. caso el campo total tendría que calcularlo por principio de superposición de campos.
ya, que eso es distinto. Exactamente. Ahí lo que se halla es superposición de campos, ley de Coulomb, o la ley Ya. de Coulomb, que es distinto. ¿Entendido? Entonces ya estamos entrando a un medio donde cuándo se aplica la ley de Coulomb y cuándo se aplica la ley de Gauss. ¿Entendido? Entonces, todo va a depender del tipo de carga. Ya. Si la carga es homogénea, tiene sus características, como este. El medio puede ser homogéneo, sí o no. Puede ser no homogéneo, como en este caso para la ley de Gauss. Pero para la ley de Gauss, para la ley de Coulomb, yo puedo tener aquí 4 cargas. Yo puedo tener aquí 4 cargas. Aquí puedo tener 4 cargas. Y puedo hallar en un medio homogéneo. Entonces, ahí viene lo que es la superposición de campos. Entonces, hallaré pues, el campo en 1, el campo en 2 y el campo en 3, de acuerdo a cómo está distribuido. Buena pregunta para el examen. Interesante. ¿Ya? Entonces, ahora diferenciamos cuando la ley de Coulomb, Y en ese caso, profesor, ¿cómo sería? ¿Se sumarían los campos? la superposición. Claro. Por ejemplo, ya. Entonces, voy a utilizar aquí, en este punto, por decir, tengo medios, tengo este medio, por ejemplo. Tengo una carga acá tengo 4 cargas. ¿Entiendes? Tengo 4 cargas. Quiero hallar en este punto. Tengo que hallar. Entonces, hallaré pues, la carga que me genera. Entonces, voy a poner acá con rojito. ¿Ya? La carga, el campo que me genera un elemento diferencial. Acá tomaré un elemento diferencial de carga, ¿ya? Y ese me va a generar una carga en ese punto, un campo. Este me va a generar lo mismo, un elemento diferencial que se distribuye de tal a tal y voy a tener su campo. Perdón. Hola, preciosa, ¿cómo estás? Estoy en clases, te llamo, termino a las 11:30 te llamo, ¿ya? Por favor. ¿A qué hora? Acá, o al mediodía usted llama. Entonces te llamo 11:10. Ah, ok. Ya, ok. Ya, entonces, igualito aquí, hallo un elemento diferencial de carga y hallo y así para todos. Por ahí se aplica la ley de Coulomb. Interesante el problema, qué buenas preguntas, ¿ah? Entonces igual también aquí aplico, ¿no? Y hallo también entonces voy a hallar el campo total. Entonces, campo total saldrá, pues, así el campo total saldrá, ¿no? El campo total, ahí será, pues, Profe, total de todo esto, ¿no? Para este medio, ahora para este medio, ¿cómo será? Será igual, tendría que hallar bajo las mismas condiciones. Para este medio será otro igual. Entonces, aquí yo diré E1. Para este, ¿qué diré? E2. Para este, ¿qué diré? E3, E4. ¿Entendido? ¿Por qué E1? Porque estoy hallando en la permitividad E1. ¿Por qué E2? Porque estoy hallando en la permitividad E2. Buena pregunta. Más preguntas. profe,
Dime, en David. en el caso de hacer superposición de campos, tendría que considerar el campo generado solo por la carga longitudinal del esto. Ah, ya, es claro, sería superficial, porque es un Estamos, cilindro. estamos hablando de cargas volumétricas. En este caso, como es un cilindro, Ya un cilindro partido en 4. sí, sería solamente superficial. ¿Cómo? Sería, o sea, la carga que produce el campo sería solamente superficial. Oh, buena te pregunta. Si el medio es conductor, sería solamente superficial. Exactamente, exactamente. Si el medio fuera otro dieléctrico, distinto, pero con carga, entonces sería otro cantar. Entonces, lógicamente, yendo a tu pregunta, es que eso hay que trabajarlo en el espacio. Entonces, voy a hacer un dibujo en el espacio para que exactamente se entienda. ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Ya. Si yo voy a hacer un dibujo espacial para que se entienda. Y es exactamente lo que tú dices. Bueno, ya. Y este está dividido por 4. Voy a poner otro color. Verde. Y aquí tengo un medio. Y aquí tengo. Ahí está. No, no está bien. Bueno, así es. Va a partir en 2. Ya, y esto. Ya, tengo ahí los 4 medios. El conductor es infinito. Entonces ahí tengo carga 1, carga 2, carga 3, carga 4. 4 cargas. Lógicamente, este infinitamente se extiende hasta ahí. En este lado también infinitamente se extiende hasta ahí. Y viceversa, en cada uno de los lados. Entonces, las cargas en este caso, lógicamente, y gracias por tu comentario, yo tengo y esta me va a generar la carga en esta zona. En esta zona. Entonces voy a poner el eje. El eje principal en el CDS. Y de ahí. Entonces, de ahí voy a tener ese elemento. Entonces, aquí voy a tener el E1, por decirlo así. Aquí voy a tener el E1. Este lado me va a generar, para ese lado me va a generar la superficie me va a generar el 2, dependiendo dónde voy a determinar, allá. Ya, igual aquí no voy a tener un elemento de superficial, o sea, eso de superficial
depende del elemento de carga, porque puede no ser superficial, perdón, puede no ser conductor. Solo cuando es conductor hallamos en la superficie, por las características del campo. En el interior de un medio conductor puede ser, no puede, sino es cero. Pero yo puedo hallar pues, elementos conductores, puedo decir, no, un cobre, un oro, una plata, un aluminio. Puedo decir eso, ¿ya? Y puedo evaluar en función de cada uno de ellos, porque la carga para un elemento, bueno, o puedo decir, elementos dialécticos, puedo decir, puede ser un gas, un monóxido de aire, perdón, un dióxido de carbono, aire, al otro puede ser un oxígeno y otro gas de neón, por decir. Entonces, todos están separados por una distancia y voy a hallar el campo eléctrico. Entonces, ahí tomaré pues, elementos volumétricos dependiendo del tipo del medio. O sea, si este cilindro es infinito, pero si no es infinito, evaluaré como un sólido, evaluaré un elemento diferencial de volumen para cada caso. Y ahí hallaré pues, el campo eléctrico o lo que me interesa determinar, ¿no? ¿Sí? Entonces, tratamientos para que esta carga sea un conductor de diferentes materiales, se halla de esta forma, como dice David, exactamente. Pero si es un medio dieléctrico, entonces ahí evalúo desde un punto de vista volumétrico, un elemento diferencial de volumen para cada caso. Y así determino lo que necesito encontrar. Profe, también Dime, David. Dime, David. este, tengo entendido que también, por ejemplo, cuando se trata de, o sea, cuando podría calcularse el campo debido a esa superficie por superposición de esto, o sea, por la ley de Coulomb, pero Ya, digamos, tengo entendido de que se tiene que demostrar que el campo, digamos, generado a una distancia radial r, ya. tiene que ser igual o sea, no tiene que variar angularmente, o sea, cuando rota no tiene que variar para aplicar la carga, o sea, ¿cómo se No, llama? claro, claro, La claro. ley O de sea, Gauss. claro. Ah, o sea, ya, A una prácticamente. distancia r Oye, del centro, pues sí, siempre sí, tiene que ser el campo igual. ya. Eh, creo haber entendido tu pregunta. Creo haber entendido. Voy a utilizar el punto medio exacto. Voy a hallar, por ejemplo, para esta figura, por ejemplo, voy a hallar en este punto el campo eléctrico. En el punto medio que está orientado en esta línea. En esta línea. Ya, en esa línea. En el punto medio, justo en la división de las dos cargas. Si yo voy a hallar el campo eléctrico, solo voy a tener el efecto de parte de esta y de parte de la otra. Y los otros efectos no, pues. No voy a tener los otros efectos. ¿Por qué? Porque las influencias de estos están orientados radialmente. ¿Ya? Ahora, en esta parte influirá. O sea, es como si yo les dijera, no. A ver, interesante voy a decir. Perdón. Voy a dividir en 4. Tú mismo, David, ¿ah? Ya, tengo el cuerpo conductor con 4 cargas distintas. Entonces yo quiero hallar el campo en este punto. Quiero hallar el campo en este punto.
Listo, en ese punto. Entonces, claramente yo voy a ver, claramente yo voy a evaluar el campo que me genera esta superficie, o sea, la superficie, ¿no? Ahí. Esta parte, por ejemplo, la parte tangencial, ese va a ser el límite. La parte tangencial va a ser el límite. Pero estas otras partes que están acá atrás ya no va a existir, porque el efecto de campo es radialmente hacia afuera. Entonces yo te pregunto a ti, esta carga podría influenciar en este punto. Voy a ponerle con otro color. Buena pregunta. Voy a ponerle con azul. Entonces, esta carga acá tiene su superficie aquí, ¿cierto? Entonces yo quiero hallar en este punto. Te pregunto a ti mismo, David, ¿podría hallar yo el campo eléctrico que genera este cuerpo en este punto de esta superficie? Tú, David, ¿me has entendido la pregunta? O sea, en esta superficie, esta carga, ¿cierto? Es una carga Q1, es un cuarto de circunferencia. Entonces, yo voy a tener un elemento superficial un elemento, voy a poner así, voy a tener un elemento diferencial. Este es mi elemento diferencial. Mi elemento diferencial de superficie. Listo. Yo podría hallar el campo eléctrico de este elemento diferencial de superficie en este punto. Tú dime, David, ¿sí o no? Eh, Creo que no, ¿Por qué? porque, o sea, pienso que se oponen con el campo que existe, por la superficie radial que está ahí. No, pero tú mismo me vas a dar la respuesta. ¿Cómo es el campo eléctrico o sea, cómo es el campo eléctrico en el interior de un conductor? No, no existe, profe. Ah, pues esa es la respuesta, pues. No existe. O sea, no existiría evaluar de esta forma el campo eléctrico, solo de la parte externa. Por eso te decía, no, la tangente. O sea, la tangente es el límite. Solo puedo hallar el campo de toda esta superficie. De toda esta superficie. Nada más. Pero de los otros efectos interiores, no, pues. ¿Entendido? Porque el campo en el interior de un conductor no existe. Cero. ¿Entendido? Se hace más interesante el problema. Hay estas preguntas para hacer de teoría, muy bien. Todas esas preguntas en el examen vamos a preguntar. Y vamos a preguntar, para la siguiente voy a hacer una prueba un poco más teórica de repente, ¿no? Profesor, y una pregunta, o sea, en ese Sí, caso, cuando digamos, conservo esa distancia, o sea, de ese punto, ya, pero ahora lo pongo a otro medio, o sea, hago girar radialmente ese punto ya. en el que estoy Entonces, aplicando el campo. aquí, claro, o sea, por ejemplo, ¿qué ángulo estarías abarcando acá? ¿Qué ángulo estarías Eh, abarcando de 120 Aproximadamente grados? 120. 120 grados, claro. Porque de Mm, acá, voy a poner, de acá, acá, hay 120 grados. Y en ese ángulo, el perímetro del conductor puede generar campo eléctrico. ¿Cierto? Cierto. Entonces, yo me voy a cualquier punto, vamos a suponer, me voy a este punto, me voy a este punto. Entonces, su efecto va a seguir siendo 120 grados. Entonces, ¿quiénes intervienen en estos 120 grados? Aquí tenemos una partecita de E1, o todo E2, y una partecita de E3, o sea, de las permitividades. La permitividad, perdón, de la carga 1
una partecita de la carga 1, toda la carga 2 y una parte de la carga 3. Entonces, la superposición será pues, de cada una de ellas. Entonces, habrá campos solamente donde actúe solamente 2 o donde solamente actúe, bueno, mínimamente es 2, pues, mínimamente es 2. Aunque no, siempre es 3. Donde vaya, donde elija, dependiendo de la posición también, pues. Si yo me acerco a este punto, si yo hallo en este punto, yo tendré el efecto de la carga Q1 y Q2, no, pues solamente carga de la carga 1. Entonces va a depender de la distancia de R, la distancia radial. Cuanto más alejado se pueda utilizar, voy a utilizar mayor cantidad de elementos que generan el campo. Y cuanto más cerca esté a la carga, solamente voy a tener el efecto de 1 o de 2 cargas. Profe, entonces como digamos, el campo eléctrico en un punto va a estar variando entre, según yo coloque el punto, también La depende posición radial. también depende de la posición radial. Entonces Exactamente. en el E total solo dependería de la posición radial, más no de, digamos, de los medios en que estoy, porque digamos, Exactamente. Ojo, siempre y cuando el cilindro sea infinito. Ojo, ojo. Entonces, en el examen, la parte de teoría, les digo, ¿qué pasa si no es infinito? Es finito. ¿El tratamiento cómo sería? Ah, profe, entonces mi pregunta va, por qué, digamos, en el campo total está, solo depende de R y no cambia con respecto a los medios? ya. Por ejemplo, con lo que estamos viendo ahorita. Empecemos por las características de la carga. La carga es infinita, empecemos por ahí. Si Sí, la la carga es carga. infinita, solamente la distribución va a ser radial. Punto. ¿Entendido? Sí, Ya. Ahora, si no es radial, si es una carga infinita, entonces ahí sí tenemos que hallar en función del desplazamiento de la altura de los 3 parámetros: angular, de la altura y radial, cuando es finito. Cuando es finito. ¿Sí? Entonces, en este caso estamos hablando solamente de aplicación de la ley de Coulomb. Ley de Coulomb. Acá nada tiene que ver ley de Gauss. Así que la superficie sea simétrica. Tengo una superficie simétrica con diferentes tipos de elementos. Ya, pues no puedo aplicar la ley de Coulomb. Perdón, la ley de Gauss. Solo la ley de Coulomb. O sea, interesante el ejemplo. Y vuestra visión que ha ayudado a explayarnos en un caso donde se pueden hacer muchas cosas interesantes. Qué bueno, qué bueno. Listo. ¿Alguna otra pregunta más para continuar? Profesor, yo quiero hacer una pregunta. Pregunta, por favor. Elmer. Ya. Pregunta, Él Elmer. está considerando, acaba de decir que si la carga es infinita, Ya, ya. Hasta donde he entendido, el medio circular, el cilíndrica, era en ya. el que se encontraba y de acuerdo al campo que generaba la carga es lo que se podía determinar el desplazamiento en ese medio. Entonces, si la carga es infinita y esa variable, Elmer, tu señal está un poquito, no se escucha, pero solamente te voy a decir, si es que estás referido a lo que voy a indicar. Cuando yo tengo un medio infinito, simplemente
lo que voy a hallar es la variación radial, en función a la distribución radial. ¿Ya? El campo se va a distribuir solamente radialmente. Solo radialmente se distribuye el campo. Nada más. Eso para un cuerpo infinito. Puede ser hilo o un cilindro conductor. ¿Ya? Ahora yo pregunto, si yo tuviera una esfera conductora con 2 o 3 elementos, como en el caso anterior, entonces el tratamiento sería distinto. ¿Ya? Una esfera a un cilindro siempre es un poco distinto, dependiendo de sus características, si es infinito o no. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a poder evaluar y determinar, pues, ¿cómo se llama? El campo. ¿Entendido? Ya. No te he escuchado muy bien tu pregunta porque tu señal está un poquito mal. A no ser que lo escribas, pues lo escribas en el chat y te hago a ver, dice, si la carga es la que genera el campo y es homogénea en cualquier medio, entonces lo único que debemos averiguar es el desplazamiento de este campo en el medio. Ah, ojo. Tenemos que identificar el tipo de medio en el que estamos hallando el campo eléctrico. Claro que sí. Si el medio es el vacío, no hay problema, aplicamos la ley de Gauss. Cuando la carga es homogénea. Pero si la carga no es homogénea y el medio es homogéneo, ya no aplicamos ya no aplicamos la ley de Gauss, aplicamos la ley de Coulomb. Ahora, eso de infinito, no infinito, ya eso nos va a decir claramente de qué tratamiento le vamos a dar al campo eléctrico. ¿Qué tratamiento? Lo que dices, entonces, dice, ¿no? Lo único que debemos averiguar es el desplazamiento de ese campo en el medio. Claro, claro. Solamente en la parte o en la región donde se puede evaluar. Ojo, cuando yo tengo un medio conductor, solamente afecta la carga en ese entorno. Ahora, que es distinto que yo halle en todo el entorno general. O sea, me refiero a esto. De repente también eso has querido decirme, Elmer. Entonces, yo quiero hallar el campo eléctrico, por ejemplo. A ver, no me sale. Ahí está. Cuando yo tengo diferentes tipos de carga, ¿ya? Y yo quiero hallar el campo eléctrico. Entonces, si yo voy a hallar en este punto, solamente el efecto va a estar en función de esa zona solamente. Pero yo puedo hallar por partes. Por partes yo puedo hallar. O sea, voy a continuar.
Bueno. Ya, yo quiero hallar en todo el campo, en todo el espacio. Si yo quiero hallar en todo el espacio, lo que tengo que hacer es el campo que me genera cada carga. Y de ahí sumo. ¿Ah? Entonces, esta carga, bueno, voy a poner carga 1, carga 2, así para que... Carga 1, carga sub 1, carga sub 1, aquí le pondré carga sub 2. Carga sub 3. Carga sub 4. Listo. Y me piden hallar el campo total. Entonces yo hallaré pues, el campo en esta parte de esta carga, el campo de esta parte de esta carga, el campo de esta parte. Entonces sumaré pues, el campo total. Y el campo total será pues, en función de E1, E2, E3 y E4, distinto, cada uno distintos. ¿Qué es distinto a que yo diga hallar el campo eléctrico en este punto? Yo les digo, ya, hallen en este punto, así, les doy las coordenadas, les digo, hallar el campo en ese punto. Ah, entonces, ¿cuántos intervendrán? Hallo la tangente en ese punto, tal como dice aquí, hallo la tangente, entonces, ¿cuántos campos intervendrán? Intervendrán pues, 1 o 2, dependiendo si es lejano, cercano. Entonces, simplemente yo hallo la tangente a ese punto y hallaré, pues, una tangente será pues esta, ¿no? Y la otra será pues esta. Entonces, el efecto será pues de toda la carga 1 y parte de la carga 4. Entonces, así podré hallar y saber, o sea, todo va a depender de cómo es la pregunta. Una cosa, hallar el campo en un punto simétrico. Un punto simétrico. Hallar un campo en un punto determinado. En un espacio simétrico o en un punto determinado. Entonces se hacen varias preguntas. Puede ser cercano, lejano, qué sé yo. Sí, ahora se entiende mejor el análisis que estamos haciendo. Sí, se entiende mejor, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Profe, volví a volver. Ok. Entonces, decía aquí, cuando yo tengo cargas diferentes, y la pregunta es, hallar el campo en un espacio simétrico de radio R, entonces hallaré pues, en cada caso, ¿no? E1 hallaré en esta región, E2 hallaré en esta región, E3 hallaré en esta región, E4 hallaré en esta región. Y el campo total será, pues, el E total será la suma de cada una de las regiones. Y cada uno con su propia carga. ¿Cierto? Eso sería el campo. Bajo la ley de Coulomb. Y cuando yo voy a aplicar la ley de Coulomb, hallaré, pues, en función a las características del medio conductor. Entonces, yo acá tengo un medio conductor de radio A, ya, de radio A, simplemente de radio A porque esto es un cilindro, ¿no? Entonces, para este hallaré su campo, el campo será en esta parte, ¿no?
aquí el campo será pues, en cualquier simétrico, o sea, que yo haya aquí, estoy hallando en cualquier punto. Entonces, esa variación va a ser de 0 a pi medios, igual aquí, de 0 a pi medios, de 0 a pi medios, de 0 a pi medios. Y ahí voy a hallar el campo. Y el campo total será pues en función de el campo de todo el espacio, será igual a E1, E2, E3, E4. ¿Ya? El medio es homogéneo. La carga no es homogénea. El medio es homogéneo. Ahora, distinto de hoy, hallar el campo en un punto determinado a una distancia tal, por ejemplo, esta distancia. A una distancia R. Entonces, yo para decir cuántos hay, evaluaré pues, esto, ¿no? Estas áreas nomás, ¿no? Los efectos de estas cargas, entonces ahí el campo va a variar angularmente, ¿no? Distintos en este punto, distintos en este punto, distintos en este otro punto, distintos en este otro punto. Entonces, hallar es la sumatoria. Y eso se hace integralmente, ¿no? Ya no va a ser una distribución discreta, sino va a ser una distribución continua, dependiendo de la región. Entonces, hay para determinar el campo en diferentes, bajo diferentes circunstancias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Listo. ¿Queda claro ahora el tratamiento del análisis que estamos haciendo? ¿Queda claro? De esta parte vamos a hacer bastantes preguntas en el examen, ¿ya? Ha sido interesante el análisis. Listo. Entonces, Profe, dime. tal vez podemos hacer ejercicios, digamos, con superficies limitadas o cargas, o sea, no infinitas. Ya, cargas limitadas. O sea, Podría por ser, ejemplo, sí. cilindros, o sea, no infinitos o algo así, para poder, o sea, entenderlo más. Y no sé Ya, si en esos casos se utilizan el efecto de borde que hemos hablado, profesor, o... ya. No, el efecto de Ujú. Bose solo se aplica cuando el medio en el que se evalúa el campo es no homogéneo. Entonces, cuando yo tengo un medio no homogéneo, ¿ya? Un medio dieléctrico no homogéneo, entonces yo puedo evaluar, aplicar las condiciones de Bose, de frontera. Bueno, justamente de eso trataba la parte del elemento superficial, del ejemplo que estábamos haciendo, porque acá solamente hemos hallado, en la parte B hemos hallado solamente la distribución volumétrica. Ahora falta la distribución superficial, pues. La distribución volumétrica del cuerpo que estamos hallando acá, ¿ah? Es lo que me genera este cuerpo, ¿ya? En su interior. Y como en su interior es un conductor, lógicamente la densidad del interior va a ser igual a 0. Entonces, ahora, ¿cuál es la densidad superficial? Es otro tratamiento para lo que estábamos evaluando respecto al problema. Entonces, lógicamente, la densidad en el interior, pues no hay cargas pues, en el interior, es por simple lógica. O sea, hacer este análisis es simplemente en función a lo que se tiene, pero por simple inspección, es decir, como el medio es conductor, no existen elementos, ¿cómo se llama? No existen cargas libres en el interior, pues, como no existen cargas libres, entonces la densidad de polarización va a ser igual a 0, justamente porque no existen cargas en el interior, porque es un medio conductor. Ahora, pero aún así el análisis matemático hay que hacerlo. Por simple inspección yo puedo decir eso, pues, pero para demostrar necesito hacer este tratamiento. ¿Entendido? Entonces, ahora, ¿cómo hallo la densidad? La densidad superficial.
esto, la densidad superficial de polarización de P sub phi, de P sub phi, porque son 3 cargas, son 4 cargas. Entonces, eso yo debo de evaluar. Y bueno, ¿cómo hemos definido eso? Hemos definido como el vector de polarización P por N. Vectores ambos. Vectores ambos. Este también es vector. Entonces, ¿cómo hallo? Macho. ¿Cómo hallo esa expresión? Entonces, como ya tengo, bueno, voy a hacer acá, voy a borrar lo que hace. Haz. Bueno, tengo esto. Entonces, ¿cómo yo voy a evaluar este comportamiento? Justamente este problema es bastante interesante. Aquí. A ver, para evaluar de manera cercana y poder explicar de paso, mejor me vengo acá. Listo. Me voy a venir acá. Acá está. Pues aquí tengo superficies. Entonces, ahí tengo que aplicar las condiciones de frontera. Esas condiciones de frontera, entonces vamos a trazar como lo que hacemos normalmente, un cuadradito. Voy a hacer acá un cuadradito en esta parte, por decirlo así. Una condición de frontera. Aquí voy a hacer no necesariamente voy a utilizar esto. Ya. Por ejemplo, aquí voy a hacer. Aquí uno. Voy a agrandarlo para que se vea. Voy a hacerlo un poquito. Voy a hacerlo un poquito grande para que se vea, para que se noten las condiciones de frontera. ¿Ya? Listo. Tengo un aspecto normal, uno tangencial en la frontera. Estoy agrandando, por favor, la figura. Esa área, esa trayectoria cerrada está pegado a la frontera. Bueno, acá voy a poner. Listo. Entonces, estas son dos, ¿cómo se llama? Dos regiones donde el campo en este lado son tangentes. Son tangentes. Tangente en E3 y tangente en el medio conductor.
normal en E3 saliendo y normal entrando. Entonces yo voy a evaluar ese aspecto, evaluar las tangentes en cada uno de los casos. Entonces, cuando yo evalúe en esta región, entonces voy a tener esta tangente en uno de ellos y voy a tener tangente en otro de ellos, en la parte, en la parte que regresa. Listo. Estas dos en este medio se van a oponer, porque este cuerpo, a ver, ¿cómo les explico? Ya, puede ser lo siguiente. Ya. Listo. Entonces, en este punto, este medio me va a generar un campo en ese sentido. En ese sentido. Voy a ponerle con... Este cuerpo me va a generar un campo en ese sentido. Y este cuerpo me va a generar un campo en este sentido. Por consiguiente, esos campos van a ser iguales y se van a anular. Entonces, en las fronteras, los campos se van a anular. Solamente va a existir campo, porque estamos hablando de superficies. Aquí tengo una superficie. En esa superficie, el campo, E4 me genera este campo. E3 me genera este campo. Y como son iguales, estos campos se anulan y van a ser iguales a 0. Entonces yo no voy a poder evaluar el campo en la superficie, o sea, la densidad superficial en esta parte va a ser igual a 0. Pero ¿qué es distinto en esta parte interior? En esta parte interior entonces voy a tener, en esta frontera, en este punto voy a tener un campo en este sentido. En cualquier punto. En I voy a tener ese campo hacia el centro. ¿Qué está generándome la superficie? La superficie del elemento conductor. Entonces, la superficie del elemento conductor hacia el interior, dentro de ese espacio, voy a tener un efecto. Y en este punto, la densidad superficial va a ser hacia adentro. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento de polarización. Aquí hay en este punto, en cualquier entorno, en ese entorno hay un vector de polarización. Y la superficie, ay, aquí está el elemento de polarización, entonces voy a poner P acá, para que se entienda, aquí hay un P sub 2, un P sub 2, en ese lado, un P sub 2. Tengo el P sub 2 en ese punto. Ya. Y en ese punto, la normal a la superficie es este punto. En ese punto, la normal es este. Ay. La normal. Ahí está. Entonces tengo P y tengo N. N es este. El vector
el vector normal. Ese vector normal, ¿quién sería? Sería el vector normal radial negativo, porque está hacia el centro. Radial sería hacia afuera. Entonces el vector normal radial es de esta superficie, es hacia adentro. De la superficie, la dirección de la superficie de este punto va a ser hacia adentro. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Continuando con el vector de polarización. Entonces, ahí voy a tener al vector P. Ahí voy a tener al vector P. P sub I. P sub I. P sub I. Igual por menos R, vector unitario. Vector unitario. Acá está. Ese vector unitario. Porque N es perpendicular a la superficie. Entonces, aquí tengo P. ¿P cuánto vale? P aquí tiene, el valor de P acá tengo. El valor de P acá tengo. Acá, este es. O sea, viene a ser todo esto. Entonces, todo esto. Control C. Igual. Control V. Todo esto. Por esto, por este vector. Control C. Profe, disculpe esa parte del vector unitario menos R, ¿me podría explicar? Esa parte ya no la entendí. Ya. Ok. Listo. Entonces, primero debo de entender la definición. Dice el vector de polarización por el, por el vector normal. Entonces, no tendría sentido que yo halle ese vector de polarización aquí. ¿Por qué? Porque el elemento de carga no está aquí, sino está aquí. Entonces, la superficie, esta es una superficie, ¿cierto? La superficie del elemento conductor. Voy a tener una orientación hacia afuera como hacia adentro, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿el vector de polarización está hacia dónde? ¿Hacia adentro o hacia afuera? El vector de polarización. Empiezo por ahí. Entonces, el vector de polarización siempre estará orientado hacia adentro, perdón, hacia adentro de su medio. O sea, el vector de polarización está en este sentido. En ese sentido. Con rojo, con azul voy a hacer. No. Rojo no. Ya. Y acá. Listo. Aquí tengo el vector de polarización. Listo. N. N es la dirección perpendicular a la superficie. ¿Por qué no? A ver, ya. ¿Por qué no considero el N en este sentido? ¿Por qué no considero en este sentido? Ya. No se considera en ese sentido. ¿Por qué?
porque su efecto, había hecho una grafiquita acá, es como que hubiera un aire, el aire me va a determinar que la normal es normal a la superficie del conductor. Normal a la superficie del conductor, y esa normal a la superficie del conductor es esta. Entonces, este N está orientado en sentido contrario a la dirección radial. Por ahí viene esta definición. Entonces, R por R va a salir 1, porque es producto interior. Entonces va a salir el valor negativo, ¿cierto? Ese negativo yo voy a invertir aquí. Entonces yo lo convierto para que este sea positivo, yo lo convierto en positivo, y a este yo le cambio. O sea, yo le cambio el E sub 0 por el E sub I. Y este resultado es igual a R por R es igual a 1. Es igual a 1. Entonces lo dejo así. Ese sería el resultado. Perdón. En este caso, en esta posición, ¿cuánto vale R? R vale A, pues. Este R es igual a A. Entonces, este R, A por A se va, y este valor va a ser igual a. Entonces, aquí voy a poner, eso lo indico ahí. R es igual a. ¿Cómo? Como R es igual a, entonces, ahí aplico este control C, control V, igual va a ser igual a toda esta expresión, pero sin el A. Control C, control V, sin el A y sin el R, porque R es igual a A. Esa sería la respuesta. Entonces, la distribución superficial, ¿ya? La distribución del vector de polarización. O sea, ¿quién está generando la distribución? ¿Quién está generando la densidad? La densidad en ese perímetro es la densidad superficial del vector de polarización. Y ese está en función, pues, de todos esos campos. O sea, en todo ese entorno. En todo ese entorno estoy evaluando la densidad superficial. En todo ese entorno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, la densidad superficial será para E1 será solamente en esta parte. Para E2 será en esta parte. Permitividad 2 no. Para la permitividad 3 será en esta parte. Para la permitividad 4 será en esta parte. Entonces, ese P sub I, el total, si quiero hallar, yo diré sigma sub P va a ser igual a la suma de sigma sub P sub 1 más sigma sub P sub 2 más sigma sub P sub 3 más sigma sub P sub 4. Pero el sigma sub P sub I, que viene a ser 1, 2 o 3 o 4, es esta, que va a depender solamente de E sub 0 menos E sub. Para sigma E sub, para la densidad superficial de polarización de 1, sería 4 sigma del medio conductor por E sub 0 menos E sub 1, la permitividad 1, todo sobre el valor. Entonces, el que va a variar, P sub 1, permitividad 1. P sub 2, permitividad 2. P sub 3, permitividad 3, para cada caso. Eso es lo que se tiene que desarrollar en esta parte. ¿Sí? Simplemente es eso. Simplemente es eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, en la parte B,
en esta parte B, utilizamos todo eso, voy a ponerlo ahí. Vamos a borrar esto. Entonces, en la parte B, para hallar la densidad superficial de polarización. Polarización. Ahí utilizó justamente todo esto. Control C. Control V. Todos. Listo. Ahora utilizo la parte A, densidad volumétrica, y la densidad superficial. Ahora la parte C dice, porque ahí dice una parte C. Dice el vector desplazamiento de en todo el espacio, lo que ya habíamos explicado. El vector de en todo el espacio vendría a ser simplemente lo que en todo el espacio. Ay. Viene a ser todo esto. Y todo esto es simplemente hallar para cada uno. Si yo hallo para cada uno, entonces como que estuviera hallando, voy a hallar ya. D sub I voy a utilizar. Entonces, para D sub I, hallo esto. Bueno, Control C. Que haya una parte C. C. La parte C. Me dice el desplazamiento. El desplazamiento. Allá. Eso. Ay. Igual. Entonces aquí voy a utilizar el I. El sub I. ¿A quién se debe ese D sub I? A la carga. A la carga encerrada. A la carga encerrada. A la carga encerrada. Listo. Entonces, cuando voy a hallar, pues voy a hallar la integral nuevamente de esto. La integral de D sub I, de D sub I, de sub I, de D sub I, por el elemento de superficie. El elemento de superficie es de dónde a dónde. Entonces yo diré, pues, L por diferencial de, o sea, R por diferencial de teta. Diferencial de teta. Y teta va a variar, bueno, también es diferencial de L, ¿no? Porque diferencial de L es, entonces esto lo voy a aplicar mejor como una diferencial simple, porque ya estoy considerando el L. Sí, como ya estoy considerando el L, ya no voy a poner el diferencial de, sino voy a poner el diferencial de una diferencial simple, porque ya está el L, R de teta, y ese de teta va a ser de 0 a
pi medios. De 0 a pi medios. Entonces, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la carga encerrada. Aquí en la carga encerrada, 2 por pi sigma, o sea, sigma. La carga, la densidad de la carga por el área. El área de la superficie, que viene a ser 2 por pi, 2 por pi, 2 pi por R o por A, que es el por L. L. Listo. Nada más. Entonces, al integrar esto, al integrar esta integral voy a tener d sub i, d sub i, d sub i, d sub i por L, por R, por de frente por pi medios, por pi medios, por pi medios. Por pi medios. Por pi medios. Y esto va a ser igual a todo esto. Todo eso. Resolviendo voy a tener que d sub i va a ser igual a, en resumidas cuentas, d sub i va a ser igual a ¿qué me estoy olvidando acá? Dos detalles. Estoy hallando para R, ojo, acá estoy hallando para considerar eso. Estoy hallando para R mayor que A. Para R mayor que A. Ojo. Para R mayor que A. Ya. Entonces, cuando yo hallo para R mayor que A, de eso ya está bien. Ya nada más. A ver. El DI. Ya, está bien. D sub i va a ser igual a, en resumidas cuentas, este es igual a 4pi, 4a, 4 4 sigma. por R. ¿El signo? ¿Cuál signo? No hay signo. El sigma. El sigma. Ay, sí, el sigma. Perdón, antes sigma. Sigma. A por R. A por R. A por R. A por SNOPS. A ver. No, R no es. Sobre R. Para abajo. L desaparece, pi desaparece, nada más. Sobre R, profe. Sobre R, exactamente. Sobre R, momento. Nos estamos olvidando de todo el efecto que se presenta en la parte inferior. O sea, aquí, esta carga encerrada, aquí hay un detalle. Se considera el efecto, ojo, se considera el efecto de todo el espacio.
acá. Acá se considera el efecto de todo el espacio. O sea, tengo que considerar E1, E2, E3, E4. O sea, tengo que utilizar este resultado. Ya, este resultado. Este resultado. Ya. ¿Por qué este resultado? Y esto necesito. Y yo ahora lo voy a explicar. Lo voy a cortar, copiar. Control C. Y lo voy a explicar acá. Ya. Listo. Este D, si bien, bien es cierto, estamos hallando para uno, pero debido al efecto de los demás. ¿Ya? A ver, ¿cómo les explico eso? A ver, ¿cómo les explico eso? Porque lo que estoy hallando, o sea, esto lo que estoy hallando es similar a lo que estoy haciendo esto acá. Aquí. Esto mismo estoy haciendo. Es eso mismo. ¿Ya? Pero el efecto del campo en esta parte se debe a perdón, se debe a este campo, a esta región y a esta región. Entonces, ¿eso qué quiere decir en traducidas cuentas? Esto quiere decir esto mismo, lo voy a, ya, ya está. Por acá, considerando acá, considerando que B de sub I es igual a E sub I por E. De sub I por E. Así es la definición. Entonces, como yo ya tengo E, que es todo esto, le multiplico por E y viene a ser por E sub I. E sub I. Por esa condición. E sub I. Eso me faltó considerar. Este detalle me faltó considerar. D sub I es igual a E sub I por E. Claro, es así la definición. Entonces, como D sub I es igual a E sub I por E, entonces tengo que D sub I es igual a E por E, porque todo esto es E. ¿De acuerdo al resultado que hemos obtenido anteriormente? Acá, ahí está. E. E es todo esto. Entonces, D sub I va a ser expresado de esta forma. Entonces, todo esto va a estar en función de, este es para cada uno, ¿sabes? Acá vamos a poner un comentario. Para cada vez, para cada campo, para cada campo, para cada campo. Listo. Profesor, buen día. Dime. Ya es hora. Sí, ya. Bueno, ahí todavía, vamos, la siguiente vamos a resolver este problemita. Es más simple. ¿Qué pasó?
Vamos a resolver este ejemplito que no es mucho, no es muy largo y listo. Y luego pasamos a conductores y electrostáticos. Conductores y electrostáticos. Ya. Bueno, ya pues jóvenes, ha sido interesante la charla. Seguimos el día jueves entonces. Ya, y ya hacemos un ejercicio más con todo lo que hemos ampliado y seguimos con la teoría. ¿Ya?